Hola a todas y a todos, un gusto estar de nueva cuenta en una edición más de nuestro programa Charla con la Fede. El día de hoy estamos muy gustosos de recibir a nuestra invitada, a quien en un momento más les voy a comentar sobre su semblanza y su trayectoria. Y asimismo estaremos platicando acerca del marco del Día Internacional de la Mujer, y además de eso, pues gustosos de ser nuestro segundo aniversario ya de este programa de Charla con la Fede. Hoy le damos la bienvenida a Claudia Patricia de la Garza Ramos, magistrada del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Nuevo León, quien es una abogada con una vasta trayectoria en el tema electoral y quien nos ha compartido un sinfín de aprendizaje y experiencia a todo el foro neolonés en esta materia. Bienvenida, Claudia. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, muy contenta de estar con ustedes aquí en las instalaciones de la Fiscalía Electoral. Muchas gracias, Claudia. Al contrario, es un honor para nosotros que estés aquí con nosotros y que la gente te conozca. Sabemos de tu vasta trayectoria, pero queremos también que la ciudadanía reconozca a los funcionarios electorales en ese otro ámbito personal, sobre su visión, sobre su desenvolvimiento a lo largo desde sus inicios. Y en ese tenor me gustaría compartir una breve semblanza profesional de nuestra invitada del día de hoy. Claudia se ha desempeñado inicialmente como abogada postulante aquí en el Estado. También ha tenido cargos en otros niveles, por ejemplo, jefa del área jurídica de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral aquí en Nuevo León, secretario instructor de estudio y cuenta en la Sala Regional Monterrey, consejera electoral e instructora de la Comisión Estatal Electoral, y actualmente se desenvuelve como magistrada en el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León. Una jurista que está en constante preparación y además de eso tiene la nobleza de compartirnos también en distintos foros, conferencias, seminarios, todas sus experiencias, y de quien podemos lograr captar mucho aprendizaje, ¿verdad?, a través de todo lo que nos ha compartido. Para iniciar esta charla, Claudia, yo quisiera conocer o saber quién es Claudia Patricia, cómo fue su inicio desde su niñez o juventud, cómo se despertó esa inquietud por poder desenvolverse en este ámbito jurídico de la abogacía. Gracias Ismael. Pues mira, yo soy una mujer muy transparente y muy comunicativa. A mí me gusta compartir. Yo creo que somos obviamente quienes nos hemos formado a través de los años, ¿no? Yo soy la segunda de 6 hermanos, somos 4 mujeres, 2 hombres. Mis padres no fueron profesionistas, pero fueron personas de mucho trabajo. Mi papá fue comerciante, mi mamá fue secretaria ejecutiva en la cigarrera La Moderna, pero como muchas mujeres en aquella época, pues aún y cuando ella empezó a trabajar desde muy joven, a los 14 años, se casa y pues se dedica 100% a esta función importante y difícil y complicada que es ser madre, ¿no? Y de 6 hijos. Ya cuando crecimos, se reincorpora a la vida laboral siendo asesora de bienes raíces. Pero algo que yo recuerdo de mi madre es que desde pequeños ella nos dijo: ustedes tienen que estudiar una carrera. Ella vino a romper a lo mejor pues ese patrón en su familia de origen, donde pues sus hermanos y ella no habían tenido o logrado este propósito, y para ella era así como: tienes que crecer y lavarte los dientes y comer y tienes que estudiar una carrera. O sea, era así o sí, no había opción de elegir el no estudiar una carrera. Entonces pues viene el tema de elegir la carrera. En casa no había abogados cercanos, siempre hay alguien. Cuando elegimos esta carrera, muchos o muchas tienen a alguien cercano, un abogado, una abogada que de alguna manera tiene esta influencia. En mi caso no fue así, pero yo recuerdo, yo fui la primera que entro a la universidad. Estudiamos preparatoria en la prepa del TEC, en la Emilio Guzmán Lozano, que ahora ya no existe. En aquel entonces existía la Eugenio Garzazada y la Emilio Guzmán Lozano, que eran las preparatorias del Tecnológico de Monterrey. Y bueno, ahí si no acreditabas una materia la tenías que volver a cursar. Y mi hermana mayor pues ahí batalló un poquito con sus materias, y llegó el momento en que yo pues termino primero la preparatoria que ella, y soy la primera que me toca pues elegir carrera.
Pero sí recuerdo que decía, bueno, ingeniera civil, a mí me gustaban mucho las matemáticas, arquitecta, me acuerdo también por la misma razón. Hoy sé que jamás pude haber sido una buena arquitecta porque mi mamá decía, es que dibujas muy bonito. Pues sí, pintar es bonito, dibujar es diferente a este tema, los arquitectos que tienen que tener mucha creatividad, ingenio, ¿no? En el diseño. Y me acuerdo también que decía que quería ser psicóloga y la opción, la cuarta o la primera era ser abogada, ¿no? Pero cuando le comenté a mi mamá, ella tenía un primo hermano, bueno, un primo político, el licenciado Carlos Francisco Cisneros Ramos. Segura estoy que todavía muchos abogadas lo claro recuerdan y lo reconocen. Era un constitucionalista, conocedor de todas las materias, tenía un despacho con mucho prestigio. Y entonces me dice, vas a ir con el licenciado Cisneros y segura que él te va a dar oportunidad para trabajar con él. Entonces, creo que ella me motivó mucho a lo mejor inclinarme por la carrera de Derecho y sin duda acerté. O sea, yo una vez, si sales de la preparatoria del tecnológico, tus amigos, amigas se van al tecnológico, estás con la idea de tú también irte para allá. La situación económica no lo permitía. Si bien crecimos en una familia media, hubo tiempos de bonanza, pero tiempos también de muchas carencias. Entonces, mis padres tenían que sacrificar bienes inmuebles que habían adquirido para pagar colegiaturas, porque, insisto, para mi mamá este tema de la educación era prioritario, ¿no? Y cuando entro a la universidad, la verdad yo me enamoré de mi facultad de Derecho, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, a partir del segundo semestre tuve la oportunidad por ahí de incorporarme con el licenciado Cisneros Ramos. Entonces, desde muy joven empiezas a hacer prácticas. Claro, un año estando en la oficina, haciendo tareas pues, básicas. Me acuerdo que en aquel entonces el licenciado Cisneros compraba el Diario Oficial de la Federación. O sea, no existe. Yo ahora cuando he tenido la oportunidad de dar clases, les digo a los jóvenes que hoy tienen a su alcance todas las herramientas de manera digital y actualizadas y gratuitas. En aquel entonces él tenía que comprar el Diario Oficial, le llegaba varios días dilatado y una de mis tareas era cortarlo con una regla porque no venía, o sea, venía impreso y te había que cortarle los lados para poder maniobrar con él, ¿no? Entonces, contestar el teléfono, hacer instructivos en la máquina de escribir porque no existían ni siquiera los procesadores de palabras. Después ya llegaron estos y las computadoras, se va facilitando todo. Tenía la jurisprudencia en tomos, estos tomos gruesos que también era muy costosa. Luego empezaron a vender los discos compactos con la jurisprudencia que eran carísimos y solo algunos abogados podían tener acceso a ellos, ¿no? En fin, pues ahí empecé a hacer mis prácticas y luego ya al titularme pues seguí con la vida profesión, con el ejercicio de la profesión, litigando asuntos en materia civil, familiar, mercantil. Y hasta que tuve la oportunidad de ingresar al electoral. Pero sí venimos de una familia integrada, todos mis hermanos profesionistas. Yo creo que eso ayuda cuando hay algunas carencias en alguna época de tu vida y te desenvuelves también en un ambiente con amigos, amigas que están en condiciones económicas un poco mejor, pues quieres superarte y crecer y trabajar y ganar tu propio dinero y irte haciendo de todo, pero vas así como que en las escaleras automáticas de la vida, ¿no? Ya cuando uno agarra un poquito más de conciencia con los años, pues entiendes otras cosas, ¿no? Pero pues prácticamente así fue, los 6 hermanos profesionistas. Mi padre falleció hace ya 20 años, mi madre nos sigue acompañando, una mujer de fortaleza impresionante, ha sido nuestra figura esencial y claro, mi padre proveedor siempre en aquella época, pues quien también la seguía en sus ideas de buscar que sus hijos lograran cosas que ellos no habían logrado, ¿no? Yo siempre he dicho que crecimos en una familia machista, pero en el fondo pues, todos crecimos, la mayoría, ¿no? En algún momento entiendes que tu madre era feminista, pero no lo sabía y que tú también, hasta que ya te reconoces, pero a partir de esas experiencias que tenemos en el mundo laboral, ¿no? Donde vas entendiendo algunos conceptos y te vas reconociendo y es como, pues bueno, vamos viviendo el día a día. Excelente, Claudia, nos haces reflexionar mucho con estos comentarios sobre el rol que siempre lleva nuestra mamá en nuestro hogar. La familia, sí. En la familia es el pilar de la familia y ahorita lo decías, la influencia que genera las palabras de nuestra madre en todo momento de nuestra vida. En este caso,
el curso profesional, ¿verdad? De tu carrera, sí. Tu trayectoria. Y siempre me lo canta porque fíjate, te comparto algo que cuando yo salí de la prepa del TEC, una compañera me dice, oye, me invitó a ser maestra, instructora de computación, porque en la prepa veíamos esos lenguajes, eran programas de lenguajes de programación básicos, era el BASIC, y se llevaban a cabo unos campamentos de verano en Saltillo, con alumnas del SECBAC, que era pues, el colegio particular, y me fui 3 semanas. Yo le decía a mamá, es que no me van a dejar entrar a la universidad porque vengo de escuela privada, entonces me voy a tomar un semestre sabático. Hace poquito lo recordábamos. Y ya, ¿cómo? O sea, si era su primera hija que iba a entrar a la universidad, estuvo ahí insistiendo en ir, iba toda una semana estudiando a la Facultad de Derecho para hacer trámites. Ahora pues, los trámites son mucho más rigurosos en la universidad, en línea. En aquel entonces como que era a lo mejor más sencillo que alguien hiciera el trámite por tu persona. Entonces sí fue así como que un acto medio responsable cuando tenía 17, 18 años, y ella me ayudó a inscribirme. Entonces yo llegué del campamento un domingo y el lunes yo empecé clases, y a partir de ahí, del segundo semestre que yo ingreso con el abogado, siempre bromeo mucho porque sí, empecé una dinámica muy formal, ¿no? Escuela, trabajo, casa, claro, el fin de semana pues con los amigos, en las distracciones normales de los jóvenes, pero sí muy enfocada, así como que en automático, este es mi trabajo, es lo que tengo que hacer, y las bases siempre son importantes. Yo se lo decía a mi hijo tiene 25 años, el mayor, es abogado también. Cuando yo le insistí en que empezara a hacer prácticas, porque él estaba en el fútbol americano en los Tigres de la universidad, y le digo, hijito, lo que vas a empezar a hacer ahorita a mitad de tu carrera es lo mismo que vas a empezar a hacer cuando termines tu carrera. Tú decides si lo empiezas a hacer ahorita o si lo haces cuando ya te gradúes. Le vas ganando tiempo al tiempo, y también a todos los jóvenes les digo eso. Mientras tengan la oportunidad de hacer prácticas, mientras son estudiantes, de la enseñanza que adquirimos afuera, claro, y la universidad te permite eso, ¿no? En la Facultad de Derecho, el poder combinar los estudios con las prácticas profesionales, y pues le ganas al tiempo un poquito, ¿no? Ya cuando te gradúas pues ya empiezas a practicar con otro perfil diferente a recién egresado, porque pues sí, la práctica siempre va a ser muy diferente a la teoría que aprendemos en la escuela. Claro, y esa conciencia que tú tienes al respecto se da porque, por lo que nos platicas, fuiste testigo de una evolución en las herramientas jurídicas que tuvimos en nuestros inicios. Como bien lo decías, el semanario judicial de la Federación constaba por escrito, y era aventarte todo un buen rato en ubicar los criterios judiciales. El tema de la tecnología, cómo ha trascendido al día de hoy. Así es. El ser testigo de esa evolución a través de tu trayectoria, desde tus inicios, yo creo que es lo que nos beneficia a todos, escuchar esa concientización que tienes de la importancia de la práctica, y la buena voluntad de combinar a las nuevas generaciones, ¿verdad? Otra mención también importantísima, el acercarte en este caso con el licenciado Cisneros, reconocido jurista, parte del Consejo de la Judicatura que se constituyó de inicio el 99. Así es. En el Tribunal Superior de Justicia, ¿verdad? Así es, él falleció siendo consejero de la Judicatura, y fíjate que lo que yo aprendí con él era la lucha, la guerra, es decir, siempre él decía, siempre hay un superior jerárquico con el que te puedes ir a quejar. Sí. Y él era un hombre muy respetado en el ambiente de la abogacía. Entonces, mi enseñanza básica, aparte de ponte a leer, a investigar, a estudiar, a redactar, es, si no te dan el expediente en el archivo, veas si te quejas con el secretario. Si el secretario no te resuelve, vas con el juez. Si el juez no te resuelve, te vas con el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Entonces, era como que el pleito, en el sentido de que ya sabían que si no, no era... Después tengo una hermana que también es abogada, que es 4 años menor que yo, y que también tuvo la oportunidad de colaborar, y tenemos una personalidad un poco diferente. Entonces ella, cuando iba al juzgado, pues hola, y muy carismática. Yo como que crecí siendo más formal. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque mi jefa inmediata, que era la licenciada Guadalupe Palomares, era mi jefa inmediata en el despacho, también una personalidad muy parecida. Entonces, pues, replicas lo que estás aprendiendo en la vida profesional. Entonces, había esta comparación con mi hermana, ¿no? Y ella nada más decía, no lo tienes, bueno, le voy a decir a mi hermana, no, espérate, yo voy y lo consigo, ¿no? Entonces, había esa forma de trabajar. Sin embargo, yo cuando
dejo este litigio con el licenciado Cisneros es porque aplico para una convocatoria para ser yo quería ser inspector de notarías, pero no alcanzaba la edad, y la convocatoria también era para cubrir vacantes de registrador público de la propiedad del comercio en diferentes municipios, y entre ellos Linares. A mí me toca ser seleccionada a través de un examen de oposición. Fue mi primer contacto con estos procedimientos, concursos públicos abiertos, un examen teórico, entrevistas, y bueno, quedo seleccionada para ser registradora en Linares, Nuevo León, y estuve 8 meses. Un tiempo me quedé allá físicamente, y los últimos meses sí venía todos los días. Fue una experiencia para mí muy, muy bonita, porque fue mi primer contacto con la función pública. Yo decía que eran como vacaciones pagadas, porque yo estaba en Linares, soltera. Y después el que era director en aquel entonces Registro Público de la Propiedad, ahora se llama Instituto Registral y Catastral, el licenciado Roberto Villarreal Roel, que lo nombran vocal ejecutivo del Instituto Federal Electoral en el 97, aquí en Nuevo León. Y es quien me invita a incorporarme por primera vez en la materia electoral. Entonces me acuerdo que yo iba y venía en autobús todos los días, y un día que voy a las oficinas, a la dirección, me entregó un COFIPE, que es ahora la ley JIPE, ¿no? Se ponte a estudiar, que nos vamos a ir al Instituto Federal Electoral, llamado así antes. Me acuerdo que iba leyendo y leer la estructura del Instituto ahora Nacional Electoral, oficinas centrales, delegacionales y subdelegacionales, y los vocales. Me acuerdo que se me hacía muy complejo, ¿no? Entonces, ahora claro, empiezas a trabajar ahí, empiezas a conocer cómo es la estructura, cómo funciona, pues se te vuelve algo muy sencillo. Pero para los jóvenes que empiezan a tener primer contacto con la materia, pues yo entiendo eso, que lo vean complejo, distinguir entre la autoridad federal y la local. Y después él fue el que me invita a, cuando la sala regional cambia su sede aquí a Monterrey, organizar un diplomado abierto a partidos y a instituciones electorales, y del Instituto Federal Electoral invitan a 5 personas, 5 lugares, y él considera darme esta oportunidad. Y ahí en ese diplomado es cuando surge la oportunidad de yo incorporarme a la sala regional. Entonces, pues ahora conocer esta parte jurisdiccional, yo me enamoré de la institución. Entras, en aquel entonces sus oficinas estaban en el obispado, en una de estas casas antiguas, ver sus sesiones públicas, la manera en que interactuaban y se organizaban internamente, y lo pones en tu cabeza y dices, yo un día quiero ser magistrada, pero lo ves como algo muy lejano a que pueda suceder. Entonces cuando yo, después del proceso fue en el 2000, o sea, en el 97 me tocó estar en el Instituto Federal Electoral, luego 2000, 2003, 6, 9 y 12 en la sala regional, y luego ya viene este concurso también para el LOPLE, el Instituto, la Comisión Estatal Electoral llamada así antes. Quedo seleccionada, y luego pues en el 2019 por el Senado la magistratura. La verdad yo me siento muy satisfecha, muy contenta de haber llegado a este lugar, y a partir de la experiencia adquirida pues tratar de aportar en nuestro trabajo pues la experiencia adquirida. Y yo creo que también el tema de haber litigado me ayuda a veces en el sentido de tratar de ponerme en los zapatos o en los ojos de quien está afuera pidiendo el acceso a la justicia, ¿no? A veces es complicado cuando estás litigando los asuntos, pues claro, tienes que tener el conocimiento, la capacidad para venir y demandar oportunamente y correctamente conforme las reglas que se establecen en la normativa, pero sí ayuda un poquito a verlo un poquito con los ojos de afuera y sensibilizarnos en esa parte para tratar siempre, por supuesto, de cumplir con nuestro deber, que es resolver conforme a la Constitución y la normativa. Así es, ¿no? Pues es un honor, obviamente, asumir este cargo en tu persona, y felicidades por este gran logro. Pero además de eso, creo yo que conforme nos comentas, el asumir el rol en cada ascenso o en cada nombramiento tuyo profesional desde tus inicios, esa actitud de asumir tu rol profesionalmente con el respeto debido a los principios que rigen la carrera, son los que al final de cuentas te posicionan como el mejor prospecto para ocupar estos cargos, como una persona muy preparada porque conoce las entrañas de estas instituciones, pero también sabe asumir el rol ante la sociedad, lo que la gente necesita. Y dentro de toda esta guisa que nos das de tu trayectoria profesional tan extensa,
surge una pregunta esencial y que siempre hay que hacerla, y es la relativa al momento en el que te nació ese gusto por la abogacía, porque pues ahorita lo mencionabas, lo que te visualizabas como psicóloga, a lo mejor ingeniera civil, entendí posible. Sin embargo, hay un clic en nuestra vida donde surge ese gusto por la abogacía, y todos tenemos alguna visión, ¿verdad? ¿Cuál sería en tu caso lo que originó ese clic para Mira, decir, me gusta la abogacía? Yo creo que fue una combinación de dos cosas. Porque es cierto, cuando estás joven, estás así como media perdida de que no sabes dónde puedes dar la mejor versión de ti en una profesión. Porque hemos visto, y hoy los jóvenes también batallan con esa parte de que eligen una carrera, dicen no era lo mío y se cambian a otra. Y lo cierto es que los años es lo que te va dando la madurez como para definir qué es lo que quieres. Yo creo que sin duda tuvo que ver el impulso de mi madre, como que pues habían ciertas carreras que ya sabes, las reconocidas en aquella época, ¿no? Los ingenieros, los abogados, los doctores, es como si esos fueran los importantes. Pero también te comparto que en mí influyó, y también lo cuento mucho, una prima, hermana de mi papá, que era ingeniera civil. Yo estaba muy jovencita, que lo que ella influyó en mí para yo decidir que quería ser profesionista independiente. Ella vivía en Matamoros, Tamaulipas, y ella ejercía la profesión y se dedicaba a la obra. Entonces, alguna vez que fuimos a Matamoros, yo me voy en el carro, una hermana y yo nos vamos en el carro con ella rumbo a Matamoros, y mi papá y mamá en su coche, y veníamos escuchando su plática, y ella decía, estoy hablando hace 35 años, como más, 35, 40, no sé, yo tendría 12, 13 años, 14, y nos comentaba cómo ella batallaba al llegar a la obra, y que los trabajadores de la obra la vieran al llegar y dicen, eres mujer, o sea, ¿cómo vas a ser nuestra jefa? Y que había este tema por el hecho de ser mujer, de no reconocerla. Y que ella decía que le causaba mucha satisfacción que al paso de los días que iban trabajando juntos, pues veían que obviamente era capaz para desempeñar el cargo, cómo se alineaban y la respetaban por el trabajo que tenían. Luego pues nos vamos con ella, fumaba, me acuerdo que iba con el cigarro, y íbamos a Bronzeville, pasaba su tarjeta de crédito por todos lados. Yo dije, yo quiero eso, o sea, yo quiero un día crecer, ser una mujer que sea respetada por su equipo de trabajo y que tenga su tarjeta de crédito y que la pase y que se compre. Ella influyó en mí, en esa parte. Pero en el tema de la abogacía, creo que sin duda fue mi madre, que cuando yo le da las opciones, ella dijo, mira, mejor abogado, porque está tu tío Cisneros y con él vas a aprender mucho, ¿no? Entonces, siempre va a haber personas que influyan en ti cuando eres joven, inclusive también cuando eres adulto, más cuando eres joven. Y sin duda creo que eso fue, porque no había realmente una referencia. Ya, te digo, cuando ya estoy en la carrera y empiezo a ver maestros, también vas estudiando y sacando tus materias, no dimensionas tampoco la manera en que puedes influir al interior, por ejemplo, de tu facultad, con la política que se vive al interior. Tú nada más veías a los representantes de grupo, pero tú te dedicas a estudiar y luego pues te enfocas en lo privado, ya hasta que tienes este contacto con lo público, créeme que vamos aprendiendo, nunca dejamos de aprender. Para mí en el OPLE, en la Comisión Estatal Electoral, pues el órgano máximo de dirección, éramos 7, y yo traía mi experiencia electoral, jurisdiccional y administrativa, entonces yo decía, tengo el perfil para hacerlo. Claro. Pero al momento de estar ahí en los debates, y ingenuamente decía, yo tengo la verdad, porque yo conozco la norma y sé que esto sí y esto no. Entonces, ajustarte a entender esta dinámica de los posicionamientos, de este órgano colegiado, de los acuerdos, de las decisiones, pues ha sido una evolución también para mi persona. Por supuesto, en el Tribunal Electoral diferente. Entonces, lo privado, lo público es diferente. Me apasiona y me encantan ambos ámbitos. Se nota mucho. Ambos. Yo digo, si tengo la fortuna de que en la función pública termine con mi conclusión de mi encargo, que concluye en 2 años y medio más, yo me voy feliz y me regreso a lo que sé hacer, que es seguir en el litigio. Luego no te había platicado que cuando estuve con Cisneros, pues me enseña esta parte de aferrarnos a la defensa, al recurso, al amparo, a lo que proceda. Pero luego me toca trabajar con un inversionista inmobiliario. Compraba problemas y vende casas. Sigue siendo uno de los inversionistas más fuertes aquí en Nuevo León. Compraba deuda
problemas y vendía casas. Y yo me encargaba de su proceso de solucionar el problema para que pudiese vender una casa. Entonces fueron épocas muy buenas para mí en el tema de lo económico, pero él me enseñó a negociar. Entonces la mayoría nos tocábamos puertas, platicábamos, no era un banco, era un particular, tenía margen de negociar con las personas y aprendí esa parte de la negociación. Entonces cada experiencia que vamos teniendo en la vida pues te va formando en la persona que eres, ¿no? Y nunca terminamos de aprender, de evolucionar. Lo importante es evolucionar en esta parte del feminismo también. A mí me tocó aprender mucho de mis compañeras consejeras, de Sara, de Miriam, de Sofi, que eran principalmente Miriam y Sara, que eran las que traían estos temas muy claros. Yo no, y también te lo comparto, que lo he dicho en otras ocasiones cuando debatíamos estos temas de la paridad que se construyeron, la horizontal, la vertical en aquellos procesos. Me decía Sara, yo le decía, es que si yo llegué, puede llegar cualquiera. Yo defendía este discurso de las aptitudes, los conocimientos, la experiencia. Y yo le decía, si yo llegué, puede llegar cualquier persona, cualquier mujer. Y me decía ella, lo que estás diciendo es que si a ti te costó, quieres que le cueste a las demás. Entonces esa vez yo así como que sentí que me echó hielo y como que entendí muchas cosas. Y sí, quienes estamos aquí, nos haya costado mucho, poco, son más de 33 años de ejercicio profesional. O sea, yo empecé a los 18 años, tuve la fortuna de llegar. No significa que las mujeres tengan que cumplir con ese requisito, porque hay otras como mi hermana, por ejemplo, que se casa, tiene 3 hijas seguidas y se dedica totalmente al hogar. Entonces durante 15 años se dedica todo su tiempo a sus hijas. Después de 15 años decide reincorporarse nuevamente a la vida profesional, pues no puede competir con un hombre o con una mujer que traiga 30 años de experiencia cuando ella los interrumpió. Entonces son esas partes que tenemos conceptos e historias que tenemos que entender para poder seguir apoyando a las mujeres que buscan incorporarse o iniciar en la vida profesional. Claro. Muy bien, es de manera integral el aprendizaje, por lo que vemos, como te lo repito, de cada situación que se te ha presentado en la vida profesional, la has logrado asimilar de manera integral y poder seguir desarrollando más. Sin embargo, también somos conscientes que en ocasiones hay obstáculos, ¿verdad? Sí. En el crecimiento profesional, personal. Y en ese tenor yo me gustaría preguntarte si ha habido obstáculos que hayas enfrentado tú en tu carrera profesional por el hecho de ser mujer. Sí, todas las mujeres, no habrá una que te diga que nunca sucedió. Por supuesto que sí han sucedido. El tema, por ejemplo, cuando era joven, me tocó también un día atender una convocatoria, un anuncio donde buscaban un abogado para manejar cartera de un banco. Entonces voy a la entrevista, me acuerdo con un vestido que me prestó mi madre, de flores, muy bonito, pero no ejecutivo. Un vestido, a lo mejor en aquella tenía 24 años, 25, a lo mejor todavía no sabía que a lo mejor no era el vestido apropiado para usar. Pero sí me acuerdo que pensaba, la boca, no me acuerdo si me la pinté rojo, no, siempre pensamos en esas cosas, que no debería de ser. Pero después de mi entrevista, que me entrevistó un hombre joven, unos años mayor que yo, me empieza a hacer las preguntas, le contesto y me dice, sí, bueno, efectivamente tienes el perfil pero eres mujer. Y me lo dijo. Entonces, en aquel entonces, pues tú dices, soy mujer. Y lo asumes como un impedimento, en lugar de decirle, oye, pero ¿qué importa que sea mujer? Así es. Estamos hablando de hace 2 décadas. No, estamos hablando de hace 30, 28 años. Entonces, claro, ahorita hacer un comentario así es discriminatorio, es reprobable, pero ya está más concientizada estos temas. En aquel entonces no. Y después en lo electoral, pues sí, me tocó estar embarazada. Afortunadamente no decidí planificar mis embarazos en base a los trabajos laborales. Sí tuve que ajustar el nacimiento de mi segunda hija, la tuve que adelantar una semana para poder cumplir con mi trabajo en la sala regional, porque en aquel entonces las salas eran temporales y el trabajo intenso se concentraba en 3 semanas, un mes. Teníamos que estar esas 3 semanas, si no, no servía, ¿no? Entonces, pues ya cuando me mandan llamar, porque me habían invitado de la Comisión Estatal, de ahí mismo, de la Sala Regional, pero de Secretaría General y del Tribunal Electoral,
me invita el licenciado Arturo Salinas, papá, cuando fue presidente, a ser la secretaria general, pero le comento que estoy embarazada y me dice, pues no, primero la familia, y lo entendíamos y lo asumíamos de esa manera, como algo normal, ¿no? Entonces yo siempre así como que en una crisis de por qué no me dan trabajo, si yo estoy embarazada pero puedo trabajar. Entonces el que había sido mi jefe, el magistrado Francisco Bello, me manda a llamar, yo ya sabía que me iba a ofrecer algo, entonces empiezo a hacer mis cálculos, hablo con mi ginecóloga y le digo, oye, ¿qué día? Pues estaba programada tal día y nace una semana antes y gracias a Dios yo puedo cumplir, o sea, nace mi hija, me voy 15 días, y regreso y claro, con el apoyo de quién era tu esposo en aquel entonces, de mi familia, de mi madre, porque dejar a una bebé de 15 días también es complicado, ¿no? Entonces sí necesitamos también del apoyo. Siempre digo que mis hijos tienen doctorado en maternal, porque ellos a los 40 días, con excepción de la segunda, que fue a los 15 días, tenías que incorporarte a trabajar y pues ellos con el apoyo de las guarderías, de las escuelas, que son quienes son de gran apoyo, ¿no? Entonces sí, una vez me acuerdo que mi hermana, la que no trabajaba, le dice a mi hijo, oye, ¿tú cómo le haces que tu mamá nunca está en casa, siempre está trabajando? Que no es cierto, si estamos en casa, ¿verdad? Pero el comentario dice, tú ¿por qué no trabajas? O sea, tú lo que debes hacer es trabajar. Entonces los hijos finalmente crecen con esa imagen de mamá trabajando. Claro, te tienes que duplicar, triplicar, pero lo disfrutamos. Cuando lo disfrutas y lo haces por pasión, por amor, encuentras la manera de solucionar. Y allá estás en trabajo y estás con la llama de los hijos y estás viendo cómo organizarlo y todo sale, ¿no? Y ellos ven esa imagen y ese ejemplo y esperamos que nuestros hijos pues de alguna manera también busquen normalizar esa parte de combinar tu vida personal con la profesional y no tener que sacrificar ninguna. Claro, y es una muestra de la fortaleza de la mujer, la entrega plena a poder crecer y desarrollarse profesionalmente y a su vez ser el pilar en la familia incluso. Sin embargo, ahorita lo mencionabas, te preguntabas por qué, por ser mujer, la habilidad que tuviste, Claudia, para poder salir avante ante esas circunstancias en su momento, pero sin embargo se genera un agravio al final de cuentas interno en la mujer que lo padece, ¿no? En este caso tú pudiste desenvolverte, pero habrá casos en los que desgraciadamente haya personas, mujeres que resienten el agravio tal vez con más fuerza y tienen que empoderarse para salir adelante. Sin duda, y ese discurso del empoderamiento, yo siempre lo digo, a veces los hombres se enojan porque dicen empodérate y piensan que este empoderamiento es ir en contra de ellos. No, empoderarte es asumir el rol que te corresponde hacer y hacerlo de la mejor manera. A ver, si yo ya fui electa regidora, alcaldesa, diputada, magistrada, consejera, lo que sea, porque entraste en un concurso donde las mujeres tenemos esta oportunidad de competir en condiciones de igualdad. Yo soy resultado de estas medidas afirmativas que existían en el 2014. Ahorita ya es ley, ya una reforma, pero en aquel entonces no. Y a través de esos concursos que impulsaba el instituto llegamos y se dio la condición, varias condiciones para que yo llegara a esta posición. Sin embargo, ya cuando estás ahí, seas alguien que trae mucha experiencia o poca experiencia, empodérate. ¿Cómo? Conociendo la normativa que regula tu desempeño profesional, tu función en servicio público, las leyes, tus capacidades, tus derechos, tus obligaciones, y en la medida que lo haces, entonces tú decides cuándo vas y dices, oye, esto no, o esto sí. Además, tenemos las herramientas hoy en la normativa para ir a decir, oye, foul. Sí nos toca muchas veces, y también te lo comparto, porque no todas las veces que se dice foul y porque soy mujer tenemos que asumir que fue de esa manera. Claro. Nosotros como juzgadores tenemos esa responsabilidad de decir, a ver, porque es mujer y dijo, me violentó, no necesariamente tiene que ser así. Sin embargo, tenemos que también ser muy cuidadosos en el análisis de los asuntos cuando se alega violencia política y también cuando vienen estos micromachismos que se llaman así, que pues son términos nuevos, se va normalizando, las personas no lo entienden y sí sucede, y sucede con frecuencia. Y a mí, en lo personal como magistrada, pues que es como consejera, por supuesto que me pasó, pero no queremos decir, oye, me violentaste. También nos reservamos un poquito, de repente avisamos, te aviso que lo que estás haciendo, posiblemente podría, y te aviso para que, oye, si lo sigues haciendo, bueno, claro, y creo que hay cuando los compañeros hombres
están conscientes y tienen a sus asesores y, oye, a ver si no, pues entonces empiezan a evolucionar. Ya, y yo quiero entender entonces que no obraron de mala fe. ¿Por qué? Porque socialmente, o sea, es que, ni me dicen, ni me han dicho, y cuando nos dicen eso nos enojamos mucho, es que yo tengo hermana, tengo esposa, tengo hija. Yo no quiero ni que me trates como tu hermana, ni como tu esposa, ni como tu hija. O sea, mi esposo me abre la puerta porque me gusta que me abra la puerta, y que me regale flores, que tenga atenciones conmigo, porque es mi esposo. Yo quiero que me respetes como igual, claro, como compañera, como colega, con los mismos derechos y obligaciones que tenemos. Entonces es un proceso y creo que todos estamos conscientes de eso y vamos evolucionando y creo que hemos avanzado mucho. Claro, todavía hay cosas por hacer, pero ya es un tema personal y nosotros también en la manera en que podemos compartir con compañeros, compañeras, experiencias y también a base de sentencias, pues vienen estas evoluciones de los actores políticos que de repente caen en estas infracciones y que la idea es que vayamos evolucionando en este trato igual, profesional, claro, entre hombres y mujeres. Qué punto tan fino el que acabas de mencionar, porque en ocasiones hay tendencia a irnos a los extremos y asumir que es la mujer la que debe de hacer toda esta labor de concientización o de lucha, cuando también el hombre a conciencia, y lo acabas de decir, pudiera no ser de mala fe el actuar, sino por una inercia malamente, pero que estos ejercicios que comentas, no los había pensado yo, pueden generar mucho avance y mucha suma para que el hombre también responda para bien, ¿verdad? En esta lucha que tenemos. Yo te preguntaría, Claudia, en este caso, ¿cómo has contribuido en tu andar profesional para erradicar la violencia en las mujeres, verdad? Pues aquí en la función que actualmente desempeñamos, pues tenemos esta gran posibilidad de atender. El Tribunal Electoral pues es parte del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, que se creó en el 2014, que fue esta institución de colaboración. Ahora la Fiscalía forma parte también, el Instituto de las Mujeres y el Instituto Electoral. Y en aquel entonces, por supuesto que los trabajos eran de gran ayuda para fortalecer a la mujer en el desarrollo de su vida pública y política. Hoy con las reformas que tenemos desde el 19 para acá, pues ya los instrumentos legales ya existen, ¿no? Sin embargo, el observatorio sigue siendo importante y la colaboración desde la institución y yo como parte de la institución, pues es una manera. Pero yo creo que la principal es nuestras sentencias. Cuando llegan estos asuntos relacionados con el tema de violencia política, pues la obligación obviamente de analizar siempre con perspectiva de género, pero otra aportación también importante que impulsamos por ahí en el año 2000, en el 2000, ¿verdad? Fue, Sandra, el acuerdo número 5, que donde como la ley no alcanzó a reformarse para determinar los supuestos o los procedimientos cuando vinieran estas solicitudes de medidas cautelares o de medidas de protección en casos de violencia política, impulsé con mis compañeros magistrados un acuerdo para darle trámite a estas medidas cautelares o de protección, ya sea de oficio o a petición de parte, al interior del tribunal para rápido poder actuar y en su caso poder aplicarlas. Esas son herramientas muy generosas que también debemos de ser muy responsables al momento de solicitarlas y aplicarlas, ¿no? Claro. Afortunadamente todavía pues no tenemos casos como sucede en otros estados en el sur, donde sí se tienen que pedir o solicitar medidas de protección porque están en peligro su vida, su integridad, la de su familia. Al menos aquí, bueno, claro, los asuntos que nos llegan pues están vinculados al impedimento en el ejercicio del cargo, a comentarios a veces que se hacen ante medios de comunicación, publicaciones que se hacen. Esperemos que no trascienda más, pero son herramientas que tienen las mujeres que pueden eventualmente sufrir de violencia, solicitarlas ante el tribunal y nosotros como integrantes pues poder estudiarlas y analizarlas para en su caso poderlas aprobar, ¿no? Pero sin duda pues los sentidos, los proyectos, las consideraciones que desde lo personal hago desde lo individual, hago en mis sentencias y por supuesto cuando logramos que en pleno podamos salir, pues esa es la mejor
función que podemos o contribución que podemos hacer en el tema de violencia política a favor de las mujeres. Hombre, excelente, muchas felicidades por esa visión e iniciativa con ese acuerdo. Y como lo dices, esos principios de inmediatez, de lo cautelar que es esa petición de protección y lo que implica para ustedes como funcionarios del tribunal hacer ese análisis técnico jurídico debido, ¿verdad? Ese es un gran ejemplo de esa contribución de la que queremos compartirle a la gente. Y en el marco del Día Internacional de la Mujer, pues también, ¿qué nos puedes decir acerca del significado del llamado 8M? Sí, ahí repelamos un poquito a veces algunas mujeres porque empiezan las felicitaciones, ¿no? En todos los grupos, en todos los chats. Ayer le decía a mi esposo, no vayas a felicitar, acuérdate que es una conmemoración. Yo creo que falta obviamente que trascienda más a la ciudadanía y luego vienen estos discursos en contra de ¿por qué si te estoy felicitando? Es que no es que me felicites por el hecho de ser mujer, estamos conmemorando esta lucha de las mujeres de hace muchos años que finalmente por Naciones Unidas fue reconocida como un día que debemos conmemorar y que así debe de trascender, pero hoy ya materializado, ¿no? A favor de muchas mujeres. Entonces, pues es un día muy importante. Yo cuando se dio esta marcha tan impresionante de las mujeres hace 3, 4 años, o sea, antes de que iniciara la pandemia, que sin duda estoy segura que eso fue lo que impulsó que salieran las reformas de igualdad y de violencia política, pues yo no tuve la oportunidad de asistir a ese, luego vino la pandemia, el año pasado tuve por primera vez la oportunidad de acudir a una de las marchas, acudir a ellas puedes sentir y entender esta unidad de un género que son las mujeres, que somos las mujeres, que buscamos pues simplemente ser reconocidas, ¿no? En el ámbito de igualdad de derechos, de oportunidades. Claro, no somos iguales porque nuestra naturaleza es diferente, porque los roles son diferentes, porque en lo privado la pareja puede decidir qué rol llevar, son acuerdos en lo privado, pero en lo público, en el tema de salarios, de oportunidades, de derechos, queremos ser reconocidas por iguales. Yo sí en lo privado decido, bueno, y no quiero trabajar, quiero dedicarme al hogar y que mi esposo sea el proveedor, pero entonces no me restrinja el dinero y que me reconozca el trabajo en casa. Es respetable, no significa que todas las mujeres tengan que trabajar o todos compartir las cuentas por igual. Si una mujer quiere compartir la cuenta, no le debe ofender al hombre. Claro. Si en lo privado dicen yo gano, pero este dinero lo vamos a destinar a esto y yo me voy a encargar, son acuerdos privados. El tema es que haya respeto y que no la pareja una tenga control sobre otra por el hecho de ser quien sea el proveedor del dinero, ¿no? Entonces son ese tipo de cosas que hay que ir cambiando. Es un día muy importante que debemos conmemorar, que debemos de participar en la medida que podamos y queramos hacerlo. También por primera vez tuve la oportunidad de ir con mis 2 hijas, me faltó la tercera, que este año me dice, mamá, yo quiero ir, ella no pudo ir por otro compromiso que tenía, y el estar ahí es llenarte de energía, de reconocimiento de quiénes somos, qué queremos hacer, que la lucha es para todas igual, y que bueno, ahora vienen otras luchas, ¿no? Hay muchas minorías que también buscan este reconocimiento, pero el de las mujeres pues tiene muchos años atrás, que hoy se materializa de muchas formas y que las mujeres tenemos que arropar y vernos beneficiadas con ellas, ¿no? Y ver desde hoy qué es lo que ahora podemos hacer para las nuevas generaciones. Es decir, esta es la historia que nos viene a hoy decir que debemos conmemorar la fecha y a qué vamos a hacer ahora las mujeres de hoy para las mujeres del mañana, que van a ser las que van a mover hilos de la sociedad, ¿no? Muy bien, Claudia, muchas gracias por esa mención, ese mensaje. Yo te diría por último, ¿algún mensaje para las mujeres en este 8M en particular? Pues que salgamos a reconocernos entre nosotras en la forma que cada una quiera, ¿no? Que podamos conocer y aprender un poquito más de lo que significa 8M para aquellas que todavía no tienen esta historia de por qué conmemoramos el 8 de marzo, que participemos en la medida que queramos participar, que nos reconozcamos como personas, mujeres de fortaleza. Las mujeres somos de fortaleza, también digo que esa es una diferencia entre los hombres, son fuertes, las mujeres somos de fortaleza, que claro, en ambos géneros existen, pero las mujeres somos de lucha constante, de reconocimiento, que nadie les robe su ser, quienes son,
qué quieren, a dónde van y que luchen por lo que buscan, ¿no? Y aquellas que están en el ámbito profesional, en la función pública, que se preparen, que estudien, esa es la mejor herramienta que pueden tener, empoderarse, conocer, leer, aprender y luego ejercer los derechos que tienen a su alcance para ser reconocidas y respetadas en la posición en la que se encuentran y que desde ahí, por supuesto, que pueden hacer diferencias y contribuir a toda una sociedad. Muchas gracias, Claudia. Muy grato escuchar todos tus comentarios y consejos y clarificarle a la mujer estas ideas para bien de ellas, ¿verdad? Ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros, muy agradecidos de que nos compartas un poco de tu historia personal como mujer, como abogada, tus inicios y toda esta muestra de experiencia que has logrado en estos cargos, pero también que lo has dedicado para el fortalecimiento de los derechos de las mujeres. Muy agradecidos en ese tenor. Al contrario, a ti, Ismael, muchísimas gracias por la invitación. Yo encantada de estar aquí contigo. Felicitarte a ti también por tu recién nombramiento a cargo de la Fiscalía. Desearte mucho éxito, por supuesto, en el desarrollo de las tareas, que pues estamos ya en el medio del proceso electoral y pues decirte que estamos a la orden cuando se vuelva a ofrecer. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias, muy agradecido. Y pues bueno, hasta aquí llegamos a una edición más del programa En Charla con la Fede. Esperamos haya sido de su agrado, yo sé que sí, y los esperamos en la siguiente emisión.